Muy, pero muy buenos días. Aquí ya estamos dándole gracias al Señor por darnos este privilegio, una vez más, de poder compartir la palabra con todos ustedes. Bendecidos con toda bendición espiritual. Sean un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, desde su pastor y toda su familia. Bendecidos. Hoy quiero compartir con todos ustedes cómo será la verdadera iglesia. ¿Cómo hará uno para conocer la verdadera iglesia en la tierra? Ya te dije el domingo que la única verdad que hay en la actualidad es la palabra de Dios que salió de la boca. Ahora, ¿cómo conocer verdaderamente la iglesia que Él edifica, que Él construye a través de la palabra? Pues vamos a hacer un recorrido. ¿Qué es lo que Él tiene que hacer para que nosotros podamos entender y conocer? La verdadera iglesia en la tierra es igual a una persona o un grupo bien, pero bien edificado. La verdadera iglesia es el misterio de Cristo que todavía está escondido. Pero te invito a abrir ahí Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2. Es lo que requiere la gente, conocer, paulatinamente ir conociendo lo que verdaderamente Dios estableció. ¿Cómo, qué tiempo se conocerá, en qué tiempo y cómo funcionará lo que Él estableció? Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice: en el nombre de Cristo Jesús, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre es Cristo, y el misterio de Cristo es la iglesia. Consolar el corazón de una persona significa cuidarla. No amedrantarla. Darles valor para que sean entrelazados hasta alcanzar la perfecta certidumbre del entendimiento del misterio de Cristo. Ahí mismo en Colosenses 4:8, vamos a ir haciendo un recorrido. 4:8. Dice el versículo 8, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere, y conforte vuestros corazones. Efesios capítulo 6, versículo 22. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, que es la mente.
el amor de Dios que hemos disfrutado por tantos años y seguiremos disfrutando, es lo único que nos ha fortalecido y por medio del cual nos amamos los unos a los otros y amamos, perdónenme la redundancia, a los amados de Dios. Este amor es el factor, es el elemento que entrelaza a los santos. Santos son separados. Santos los separados. Santos no es el santurrón que se viste aparentando ser lo que no es. En el griego, la expresión estéis firmes quiere decir en voz pasiva, por lo tanto, implica estar puestos o ser presentados, que corresponde a la palabra apacentar. ¿Qué es lo que yo te decía? Que si el hombre que es llamado o constituido pastor y no sabe qué es apacentar, es imposible que el cuerpo le pueda funcionar. Como no pueden apacentar con lo que verdaderamente el Creador colocó en su palabra, por eso es que se tiene que añadir la cantidad de argumentos naturales para poder entretener, amedrentar a las personas. En Colosenses 1:28 dice, 1:28. A quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la tarea de los 5 ministerios. Presentar perfecto delante del Creador a la persona. Pero el hombre natural se adelantó. No ha trabajado con él. No lo ha edificado y ya lo está declarando perfecto, completo. Cuando aquí dice que hay que formarlo para presentarlo plenamente capacitado, oído, crecido en el espíritu. Porque el versículo anterior afirma que Cristo está en vosotros. Dice el versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Pregunto yo, si Cristo está en la persona, ¿por qué la persona no funciona de acuerdo a lo que está establecido en la palabra? ¿Por qué si Cristo es la cabeza? De Él depende la vida, depende la salud, depende todo lo que nosotros necesitamos en la tierra, porque todas las cosas fueron sometidas
bajo sus pies y bajo los pies de la iglesia. Les pregunto, si dice que Cristo está ahí, ¿por qué la persona no entiende lo que es el Evangelio y la gracia? Si Cristo está en la persona, ¿por qué la persona no lee de acuerdo a lo establecido por el Creador? Cristo está en vosotros, dice el versículo 27, que es el misterio verdaderamente de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que esto no se confirme? Que Cristo está en la persona. Yo creo, pero si Cristo está muerto. Porque si Cristo estuviera vivo, ¿cómo es posible que usted no vaya a entender dónde está la verdadera iglesia del Creador? La gracia es el verdadero evangelio del Creador. Es Dios mismo. Es Dios mismo. Y es en el evangelio y la gracia donde se edifica verdaderamente la iglesia que quiere ver la humanidad. Porque eso es lo que quiere ver la humanidad. Conocer los verdaderos hijos de Dios. ¿Sí o no? Todo el mundo hoy en día habla. Todo el mundo predica. El problema es que la persona viva lo que habla. Entonces, dice bien claro ahí en Colosenses 1:7. Oído, como lo habéis aprendido de Epafras, vuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Le está hablando él a los colosenses. Le está explicando, les está diciendo, si ustedes oyeron a este personaje, a Epafras, si ustedes lo oyeron, han tenido que aprender de él algo. Porque él ha sido fiel a la palabra que recibió de Pablo. Él ha sido fiel en la gracia. En el versículo 29 del capítulo 1 de Colosenses dice, oído, para la cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Quiere decir que si él habla con propiedad porque funciona de acuerdo a lo que él ha recibido, ha experimentado y vive. ¿Por qué nosotros no podemos experimentar lo mismo si tenemos el mismo Cristo? Tenemos la misma palabra. ¿Cuál es la razón que no aprendamos a depender de ella? Si ahí mismo lo dice. ¿Ah? En el versículo 9 del 1 dice, mira, 9, por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es la misma palabra que hoy en día nosotros compartimos. Aquí se está refiriendo al cuerpo físico, del cual Cristo se vistió en su humanidad, lo cual indica que toda la plenitud de la deidad de Dios mora en Cristo. Eso es lo que dice. No puedo entender, no puedo comprender. Entonces, como dice ahí en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestro, para que sea semejante al cuerpo
de la gloria suya. ¿Por el poder de quién? Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 2 o 3 inquietudes o preguntas mías. ¿Por qué los cuerpos todavía no son transformados para vivir en una plenitud? Si Cristo está en mí, Cristo es el Espíritu de Dios, Cristo es la palabra, Cristo es la unción. Dice bien claro, ¿por qué no se ha transformado el cuerpo de la humillación? Para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Si Él está metido en una persona, ¿por qué? ¿Cuál es la razón de que no haya esa transformación? Quiere decir que Él, siendo la cabeza, fue movido. Y ahora la cabeza es el ser humano, el hombre. Es el que determina, es el que habla. Pero no pide la dirección para poder edificar. Es un compromiso. Yo digo que es una predestinación para uno dedicarle tiempo a una persona. Es porque fue predestinado. Dice Pablo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora pregunto, ¿por qué las cosas no están sujetas? Si Cristo está en la persona, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces el mero hablar, la mera tradición, la mera costumbre, la manipulación, el engaño, la mentira del ser humano reemplazó a Cristo en la vida de la persona. Esto es lo que muchos no entienden. Que una buena enseñanza, oído, una buena enseñanza trae la transformación del cuerpo de una persona. En la gracia no se predica, en la gracia se enseña, porque la gracia no es para correr, la gracia es para construir, edificar, cambiar, transformar y embellecer. Y vamos a ver, eso es lo que él dice. Una buena enseñanza trae la transformación del cuerpo de la persona o de la iglesia. Uno no está colocado o constituido ahí solo para predicar. Si uno fue puesto o predestinado para enseñar, fue para enseñar, para corregir, para capacitar. Eso es lo que dice ahí, la cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué esto no sucede? Te pregunto a ti que me estás viendo, ¿cuál es la razón que la gente oiga y no funcione de acuerdo a lo que oye, si es la verdad que parte de Dios en el Evangelio de la Gracia? ¿Qué hay en la persona? Tradición, conocimiento humano, lo establecido por los concilios, la manipulación y la intimidación del hombre, pero no hay una transformación, porque si hubiera una transformación, cuando la persona habla, tiene que, suceder lo que él habla. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Esta es la lucha, la misma lucha que tenía Pablo, es la misma lucha que tenemos nosotros ahora, los que hemos sido predestinados.
para hablar de este evangelio. Ahora, observa cómo debe de ser la transfiguración de una persona en el evangelio de la gracia. La transformación de nuestros cuerpos o de nuestras vidas es la consumación final, oído, de la salvación que Dios predestinó para nosotros. Y en su salvación, Dios lo primero que, oído, regenera es nuestro espíritu. Ahí en el libro de Juan, vamos a ir caminando un poquito. Capítulo 6, libro de Juan, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 6. Ahí está, hay un ejemplo. Hay un ejemplo. Por eso te decía yo que ser cristiano, todo el mundo no es cristiano. Cristianos somos muy pocos. Porque el cristiano se dedica. Por eso cuando una persona persiste y persiste y persiste y uno le interesa de crecer, uno se llena de gozo y glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque entre 1001 en el Evangelio de los hombres o en la tradición de los hombres yo entendí eso al revés. Pensé que donde había 1000 o 2000 o 100,000 o 5000 o 100,000 o 100 personas o 200, ahí estaba Dios. Y es mentiras. Es mentira. Porque lo establecido por Dios, ¿qué es? Donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Dios. ¿Qué te quiere decir? Que lo otro es inflado. Que lo otro es apariencia, que puede haber gente que es del Creador, pero mientras esté en el sistema natural, es natural, no espiritual. No es la cantidad de gente, es la calidad de gente. Y lo vamos a ver aquí. Es lo que dice el apóstol Pablo. Lo que dice él a través de Juan. Mira lo que dice. Primero, ahora está transformando, después de transformar el espíritu. Después de primero hacerle entender, cambiar, que aprenda a depender solamente de él. Somos espíritu, uno con él. Ahora, entra a transformar o está transformando el alma, que es lo más complejo que puede haber. Cambiarle la mentalidad a una persona que aprenda a depender de Dios. Si hemos tenido lucha nosotros, como pastores, no es que dudemos, pero sí cuestionamos muchas veces. ¿Por qué si estamos andando en la verdad? ¿Por qué si estamos hablando de la verdad? ¿Por qué si estamos ceñidos a la verdad tuya? ¿Por qué las cosas no se dan? Porque las cosas fueron establecidas y todo tiene tiempo y todo tiene hora. Y uno quisiera ver las cosas como que ya, y no es así. No es así. Te está transformando nuestra alma que está tan podrida. El alma se llenó de todo lo natural. De todo lo natural antes de llenarse del Creador. Por eso te digo yo que la última generación que somos nosotros, ya de aquí adelante está todo descompuesto, ya no hay nada. ¿De dónde tenía que estar edificado el niño? Desde casa. Desafortunadamente los matrimonios, las personas que han vivido nunca tuvieron tampoco la capacidad de recibir de sus padres una educación o una enseñanza de acuerdo a lo establecido por Dios. Lo primero que ellos oyeron fue no hay, no tengo. Y paulatinamente de eso se fue llenando su alma, su mente. Está escaso, todo está muy caro. Estoy enfermo, estoy cansado, estoy aburrido, estoy amargado.
De eso comenzó a llenarse el muchacho cuando empezó a crecer en su hogar. Ya yo no quiero, ya esto no me sirve, ya esto no funciona. Pero nunca se sentaron a decirle, mire mi amor, usted nació verdaderamente porque usted es un milagro. Nunca se sentaron a decirle, usted nació y nació con un propósito de reinar en vida. Usted no sabe que usted peleó con en el vientre de su madre, peleó con 2.999.000 espermatozoides y usted es el 3 millones. Si usted nació para que usted reinara en vida. Usted no nació para ser pobre, usted no nació para estar enfermo, usted no nació para envejecerse, usted no nació para morir, usted nació para reinar, usted nació para vivir en la abundancia, usted nació para estar siempre arriba, nunca abajo. Usted nació porque Dios está en usted. Nunca se le enseñó a nadie, a las personas, al menos a mí no me enseñaron eso. Porque lo primero que tenían mis padres o los padres de uno era la brujería, la hechicería, los riesgos, las velas, los temores, la mentira. El dime que te diré, el fiado, el préstamo y esto. Entonces el muchacho fue creciendo y cuando fue al colegio aprendió de la profesora y de todos los amiguitos que tienen en el salón, el vocabulario de ellos, aprenden y almacenan. Cuando tienen ya uso de razón, con la gallada, en los amigos, en el barrio, van aprendiendo de que fulano está fumando, el otro está bebiendo, y el otro de esto anda con una mujer y con otra de aquí. Entonces ellos comienzan a almacenar por sus ojos, comen y almacenan, y cuando lo ven es fumando, cuando lo ven es tomando, pero no, como no hay una educación, una dependencia ni temor de Dios, entonces la persona se frena. Es un complejo. Hoy tratar de enseñarle a una persona solamente sin oído, sin circuncidarlo y decirle, no, usted está bendecido. Bueno, yo creo que está bendecido. Si a usted lo han educado bien en la palabra, usted es muchacho. Pero si usted no lo han educado, no lo han fundamentado ni lo han edificado en la palabra, ¿cómo va usted a estar bendecido? Aunque la persona que le está diciendo lo cree, pero usted no. Usted tiene que, en vez de seguir adelante, va para atrás. Porque en el momento que le presente la dificultad, usted no puede decir, yo nací para reinar en vida. Esto es una cosa pasajera. Le estoy diciendo la realidad. Si nosotros cuestionamos que hemos dedicado nuestra vida al Creador y le hemos dicho a Él, declarando la palabra, ¿qué tiempo tenemos que esperar que el remanente sea sincero? Que el remanente tuyo se haga realidad. Porque la palabra que nosotros enseñamos no es una palabra cualquiera. Nosotros le dedicamos tiempo día tras día, para poder almacenar el conocimiento de la palabra, hacerla viva, para poderla transmitir. Imagínate, ahora está transformando el alma de cada persona que viene al Evangelio de la gracia. Porque la persona que viene del sistema religioso está atestado de la mentira del hombre. De la noche a la mañana la persona no cambia, por eso es que no es honesta. Cuando la persona es honesta, muchachos, se da a entender y uno anhela, desea edificarlo y construirlo. Y por último, después de la corrección en el espíritu, la transformación del alma, entonces transfigurará nuestros cuerpos. ¿Oído? Haciéndonos igual a ¿quién? A Cristo, inmortales. Inmortales. Estas son las tres partes que uno como pastor o ministro competente de un nuevo pacto tiene que tratar de transformar en las personas. Pero si yo te llego a vos con una enseñanza en el Evangelio de la Gracia, no, usted es próspero. ¿Pero cómo? Aunque Él lo dijo, y es cierto, pero tú ya estás metido en lo profundo de la tierra. ¿Cómo vas a ser próspero si tú no te prestas para que te transformen la mente?
o te renueva en el espíritu, para que tú aprendas a obedecer. Yo soy próspero porque la palabra lo dice y trato de ubicar todos los días la palabra en mi vida. Me declaro como Él me ve, perfecto, completo, reinando en vida. Pero hay que obedecer. Hay que obedecer. Por eso ahí en Colosenses capítulo 2, donde empezamos, ahí dice bien claro. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Esto no es de solamente leer y asistir a una parte, a una congregación donde uno pone su parte para que Él funcione. Y a medida en que Él funcione, uno se va volviendo honesto, sincero, franco. Dice, oído, escucha y retenga, para que sean consolados sus corazones, mente, y unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios el Padre y de Cristo, que es la iglesia. ¿Tú crees que si una familia, una persona, que es la iglesia, en este caso somos nosotros porque ya Dios no habita en estructuras hechas de hierro ni en cemento? El templo ahora somos cada uno de nosotros. Y dice bien claro dice él ahí. Si nosotros somos edificados de acuerdo a su palabra, ¿qué tú crees que pasa? Lo mismo que pasó con el apóstol Pablo, que fue el perito arquitecto de la gracia. Pablo estaba atestado de ley. Si Pablo no hubiera sido predestinado, como yo, porque yo no puedo hablar por vos, como yo, si yo no hubiera sido predestinado, estaría envejecido, con plata tal vez, pero con un alma cargada del sistema religioso, de la ley. Ahí en el sistema religioso fue donde Dios se mostró en mi vida, como se mostró en Pablo. Pablo ya era sanguinario, yo no era sanguinario, simplemente vi la manifestación de Dios a través de ¿qué? De los ayunos, de esto, pero era Dios mostrándose, no era por el ayuno. Porque si no me había quedado allá ayunando, ¿cómo estaría yo? ¿Parecido qué? ¿Ah? De lo flaco. Tanto aguantar hambre, ¿cómo va quedando uno? ¿Como un esqueleto? Envejecido y atrasado espiritualmente, religioso. Que cree uno que por el ayuno, por el aguantar hambre, las cosas van a suceder. No, las cosas suceden porque han sido predestinadas. Pero si usted está enseñado, verdaderamente bien enseñado en el Evangelio de la Gracia, las cosas antes que se revelen o antes que sucedan, usted se da cuenta. Y ahí está. Y eso es lo que dice Pablo. Pablo no era cualquier cosita. Si yo no hubiera sido predestinado como Pablo, estaría todavía sumergido en el sistema manipulador del hombre, la tradición humana. A mí el que me sacó del sistema religioso fue el Creador. Él simplemente me permitió que yo conociera. Y conocí bastante. Por eso tengo propiedad de hablar de la ley. No de las personas, sino del sistema, de la forma en que ellos actúan, engañando a una persona para enriquecerse, para crecer numéricamente, pero tener a las personas atrasadas espiritualmente, sin dependencia de Dios, sino del ser humano. Las riquezas de la perfecta incertidumbre que habla
en el entendimiento del ser humano, hermano, es aspas. Sinceramente. Equivale solamente a puro conocimiento natural. Las riquezas hoy en día. Puro conocimiento. Pero que haya una vivencia en lo espiritual, naná y cucas. El misterio de Dios es Cristo. Oído, escuche y retenga. Y si Cristo ha permanecido en nosotros, nosotros somos la creación, creados a imagen y semejanza de Dios, y Cristo ha permanecido en nosotros. No es cuando nosotros tomamos la determinación de aceptarlo. Eso es una manipulación del hombre. Cuando usted y yo nacimos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ya venía Dios con nosotros ahí. ¿Qué hizo la religión? Abra su corazón para que acepte a Cristo. No, usted ya venía con Él dentro, porque el Espíritu de Dios estaba en usted. ¿O no fue creado a imagen y semejanza de Dios usted? Claro, fue creado, espíritu, metido dentro de un cuerpo. Usted no llegó porque hicieron oración por usted y doblaron rodillas y hablaron lenguas y brincaron y echaron aceite y usted regresó, que no. Usted estaba predestinado para que cuando llegara el tiempo usted llegara donde está Cristo. Desafortunadamente Cristo no está en la tradición humana, ni en los estatutos humanos, ni lo establecido por el hombre. Cristo está es en la persona, pero desafortunadamente la persona entra al sistema religioso donde en vez de darle vida lo matan, porque comienzan a poner es que fuerzas, condiciones naturales para que la persona, oído, funcione, y la persona funciona pero llena de conocimiento natural, no del conocimiento espiritual. Y eso es lo que él dice ahí. El misterio de Dios es Cristo. Y dice Colosenses capítulo 1 versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Siempre ha estado Él ahí. Siempre. Desde que usted nació, desde que usted rompió fuente. Le estoy diciendo, siempre ha estado Él ahí porque usted y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Él. No fue la rodilla de la abuela. Le mostraban a uno las rodillas y tenía unos callos así que me lo he ganado de rodillas. Lo suyo está establecido desde antes de la fundación del mundo. Todo es cuestión de tradición, de costumbre. ¿Aprendieron de dónde? Del Imperio Romano. Por eso la gente no funciona ahora en Cristo. Porque si cree que nosotros le estamos hablando la verdad, van a creer de que somos un grupo más, que queremos enriquecernos a costillas de la persona inocente. A lo contrario, es lo contrario. Lo que necesitamos es darle vida a la persona para que aprenda a depender verdaderamente del Creador, de la palabra y no de los sistemas ni de los hombres. Cristo siempre ha estado. Desafortunadamente lo tenían opacado, lo tenían ahí muerto. Ahora que se ha despertado el Evangelio de la Gracia, es que venimos a entender de que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros para crecer. Y eso es lo que él dice en Efesios capítulo 3. Mira lo que dice. ¿Cómo así? Ya son las 11:30. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Y versículo 9.
3:3 dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Dice Pablo, versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Ah? O sea, desde que usted nació, mi hermano, desde que lo engendraron, a usted, ¿por qué usted no cayó en un vientre que lo abortara? ¿Por qué Dios le preservó a usted la vida? Porque en usted venía la imagen de Él. En usted. ¿Por qué usted pelea en el vientre con toda esta cantidad de espermatozoides? 2.999.000 y usted es el 3 millones, hermano. ¿Y usted nace con qué fin? Nace con el fin de que usted esté siempre arriba y nunca esté abajo. Que usted sea la imagen del Creador, que la carreta, la tradición de la religión, de la costumbre humana, romana, católica y evangélica. ¿Ah? Que usted tiene que abrir el corazón a Dios para que Él entre en usted. No, Él está en usted es la imagen de Él desde que usted nació. Usted es espíritu, usted lo metieron en un cuerpo diferente tal vez al mío. Usted es mujer, el otro es hombre, y yo soy hombre. Entonces así fue pero todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que Él dice en el versículo 3. En el 2 dice bien claro: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. ¿Qué es el evangelio de la gracia? La verdad de Dios. Dios mismo. El evangelio de la gracia no es otra cosa que Dios mismo, abriéndote los ojos del entendimiento para que tú sepas verdaderamente que cuando te vas a ir a meter a cualquier lugar donde estén hablando la palabra de Dios, tengas vos el conocimiento, la sabiduría de quién tú eres. Y que a ti te tienen que administrar lo espiritual, no lo natural. Ya salen un poco de locos, que si usted no usa una cinta roja, usted no, la sangre de Cristo pasó por un lado y por el lado suyo, un poco de mentirosos. ¿Ah? El propósito escondido de Dios. Era el misterio de quitarle el velo de este misterio al apóstol Pablo para revelarle la realidad de lo que él era en el Evangelio de la Gracia, o es. ¿El apóstol Pablo tenía un velo igual a usted? ¿Igual a mí? Pero hoy en día, ese velo todavía está puesto sobre muchas personas, porque leen y nunca entienden. ¿Cuál es el objetivo de que hayamos sido predestinados? De llevar este misterio. Ya no hay misterio prácticamente porque se le divulga a la persona lo que la persona es. Por ejemplo, a mí me ponen una persona para edificarla y la edifico desde el principio. ¿Por qué tiene que estar él en Dios? No es una obligación. Simplemente fue algo predestinado. Si él parte directamente de Dios, obedece, camina, sabe que tiene que funcionar de acuerdo a lo que estableció Dios para él y para nosotros aquí en la tierra. Amén. Eso es.
llevar a cabo esta revelación. ¿Con qué fin? Con el fin de conocer la verdadera iglesia en la tierra. ¿Qué es lo que tiene que hacer la persona que enseña gracia? Renovarle el espíritu a la persona que llega del sistema cargada con una cantidad de costumbres naturales. Segundo, transformarle, limpiarle el alma, hacerle un lavado, una circuncisión, cortarle el prepucio de lo que el mundo verdaderamente le metió en su mente y él permitió. Y tercero, paulatinamente a través de cada enseñanza irle transformando el comportamiento exterior para que la gente vea en él la gloria y la manifestación de Dios. El misterio de Dios es su propósito, que estaba escondido, el cual consiste, oído, escuche y retenga, en impartirle a su pueblo, a todo su pueblo escogido. ¿Qué te dije yo? Bueno, y de eso te voy a enseñar, pero no el miércoles, porque el miércoles te voy a enseñar cómo quedará establecido o cómo será establecido el reino de los cielos en la tierra. Pero más adelante te voy a enseñar el texto de Mateo. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con pelos y señales. Los muchos son salvos. Los pocos son los que vamos a recibir galardón. Puestos administrativos dentro del cuerpo. Eso es lo que dice en Mateo. Muchos son los llamados, salvos, eternamente y para siempre. Pocos los escogidos, los que vamos a recibir galardón. En Efesios capítulo 1, versículo 9 y versículo 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Oído, escuche y retenga. Este fue el propósito y ha sido el propósito de Dios siempre. Todo esto tiene desarrollo bíblico. Cuando ya todo esté sometido a Cristo como cabeza, habrá paz y armonía absoluta en el mundo. Usted no le coma cuento a nadie que cuando ya se vaya a unir el séptimo milenio, que es lo establecido, terminando este evangelio de la gracia, la pronunciación o la promulgación del evangelio de la gracia, tocamos tierra firme, donde habrá absolutamente paz. La gente dice que todavía es un misterio, ¿no? Tenga usted vida en el Espíritu y el Espíritu a usted lo eleva. El día que Él tenga que transformar la tierra, a usted no le van a decir, prepárese y báñese bien con jabón brepo, échese perfume, échese loción, porque usted mañana sale para arriba. No. Si en la noche va a suceder
que Él va a transformar la tierra para que la iglesia pueda tomar posesión de Él, muchachos. Ahí estamos, los que tenemos vida en el Espíritu, vamos para arriba. A estar mientras Él nos da la indicación allá de lo que tenemos que hacer en la tierra y cómo va a quedar establecido. ¿Y ahora qué? Una sola iglesia. La iglesia de Cristo. Pero eso que van a tocar los ángeles la trompeta. No, ellos ya la tocaron. Lo que está sonando ahorita es la séptima. Que es el Evangelio de la Gracia. Que es el Evangelio de la Gracia. Cuando todo esté, oído, sometido a Cristo como cabeza, entonces habrá una paz mundial y habrá armonía absoluta. Hay un ejemplo, tengo tiempo, si voy a leerte aunque sea 2 textos. En Isaías capítulo 2, versículo 4, mira lo que dice. Año 760 antes de Cristo. Versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas. Quiere decir, no habrá muerte. De arado. Y sus lanzas en hoz. No alzará espada nación contra nación, no habrá violencia, no habrá muerte, ni se adiestrarán más para la guerra. Oído, esto es lo que tiene que acontecer ya terminando esta dispensación. Porque en el milenio no habrá ni ejército, mi hermano. Solamente habrá paz, gozo, alegría. Ahí mismo en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo 6, otro ejemplo. Mira la verdadera paz. Morará el lobo con el cordero. ¿Ya? Cuando el lobo bebía un cordero, hoy en día lo ve un cordero y se lo come. La pandilla, sí, le parece a la guerrilla prácticamente. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andará juntos y un niño los pastoreará. Pastor, pero esto se refiere a Cristo en el 7º milenio, trayendo el ejemplo. Todos tendremos la mente de niños, porque no habrá, oído, distensión, habrá libertad, habrá paz, habrá abundancia, no habrá escasez, no habrá muerte. Los hospitales en ese tiempo se mueren de hambre, mi hermano. Tienen que vender las sillas y las camitas para que los vendan a segundo plazo. Oído, será un rescate completo del caos del universo. Como está ahora, muchachos, esto empezará con los tiempos de la restauración de todas las cosas, y lo primero que Dios tiene que restaurar es el espíritu del ser humano, el alma del ser humano, oído, y transformar su cuerpo. Bueno, eso es lo que él dice, un ejemplo ahí, en el libro de los Hechos. ¿Dónde quedan Hechos? Capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículo 21. Hechos 3:21. Ya lo tienes. Vamos, dice. A quien de cierto es necesario
que el cielo retenga, ahí se reciba, retenga, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. ¿Sí me está oyendo? Hasta que las cosas no sean reformadas, es imposible que el hombre se pueda manifestar. A pesar que está en nosotros, a pesar que está en nosotros. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Luchando. ¿Con qué fin? Con el fin de que la persona que venga al Evangelio de la Gracia aprenda a ser bien edificado. Que aprenda a depender de la palabra del Creador. Y aporte la sabiduría que adquiere para edificar a otros. No mirándoles el bolsillo. Voy terminando. Dice, oído, los tiempos de la restauración. En la próxima dispensación será como fue profetizado en el libro del profeta Isaías. Escuche, en todo lo que desde el comienzo, cuando empiece el séptimo milenio, ni usted ni yo, si es que nos alcanza o estamos en pie, tenemos que buscar a nadie. Al terminar esta trompeta, esta sexta dispensación, observa lo que tiene que suceder. Isaías capítulo 11, versículo 1. Isaías capítulo 11, versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Oído, escuche y retenga. Para que usted sepa y conozca verdaderamente quién es y quién no es predestinado para hablar de esta gracia, en él tiene que reposar lo mismo. Si Cristo está en la persona, lo mismo que reposó en él. Versículo 2. Y reposará sobre el Espíritu de Dios. La imagen, la presencia del Creador. Espíritu de sabiduría, no terrenal, sino la espiritual. Porque la terrenal se adquiere en la tierra. Dice, y reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, que sepa verdaderamente aconsejar a una persona cuando quiera depender de Dios, y de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor, respeto. Y le hará entender diligencia en el temor del Señor. No juzgará según la vista de los ojos. Y hoy en día se juzga por eso. Oído, y también por lo que se oye. Dice bien claro, ni arguirá por lo que oiga. No va a juzgar tampoco por lo que oiga, ni tampoco sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Erguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Y será qué? La justicia cinto de sus lomos, y la ¿qué? Fidelidad ceñidor de ¿qué? De su cintura. Versículo 10. Dice,
acontecerá. Te estoy hablando del año 713. ¿Qué tiene que acontecer ahora? ¿Qué tiene que acontecer ahora? Esto. Dice, acontecerá en aquel tiempo, este tiempo, que estamos a punto de cerrar, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón como bandera a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación se hará ¿qué? O sea, que tú no tienes que poner ni propaganda en la radio, ni enviar 3, 4 muchachos, 5 que gane almas. ¿Con qué las va a ganar si ya todo está establecido? Lo que tú tienes es que creer, funcionar de acuerdo y establecer, trabajar, perfeccionar, cambiar a la persona verdaderamente para lo que te constituyeron. No, usted está bendecido, usted está completo, que tal cosa, que tal otra, que mire aquí, que mire allá. Es cierto. Es cierto. Yo te pregunto, ¿en qué tú estás bendecido? Y tú no sabes responder, entonces tú no estás bendecido. ¿Tú ves? Y eso es lo que él dice, bien claro. Esto fue lo que fue profetizado para que se cumpla en este tiempo que va terminando. Por eso nosotros nos recogimos, porque a través de la transmisión hacemos entender a la gente. La gente buscará la palabra. Cuando Dios nos diga, no más, no más, listo. Estaremos ahí pendientes a todo lo establecido por Dios. Difundiremos la palabra hasta que todo quede establecido. Esta será la manifestación de Cristo en la tierra. Esto es lo que se requiere hoy en la gracia, alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, que es Cristo en cada uno de nosotros, de los que estamos en el Evangelio de la Gracia. Por eso, en el libro de Efesios, habla del misterio. Del misterio de Cristo, el cual es su iglesia. El cual es su iglesia. Para terminar ahí en Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, la iglesia. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús, por medio de ¿qué? Del Evangelio, la gracia, un solo Evangelio. Por eso es un misterio, porque vos le hablas a la persona y vos no sabés si la persona verdaderamente es iglesia o no es iglesia. Pero a medida en que tú crezcas, desarrolles y obedezcas, y tu tarea es perfeccionar a las personas en las 3 áreas. Primero, el área del espíritu, que está tan envenenado. El alma, su mente, el área de su mente, que está tan contaminada.
y la transformación de su cuerpo. Cuando dice la transformación de su cuerpo es que ya la persona no funciona exteriormente como funcionaba anteriormente. Amén. Eso es cómo conocer cómo queda establecida la verdadera iglesia en Cristo. Conócete tú mismo. Y cuando tú estés bien convencido y seguro de ello, créeme que tú serás establecido en el cuerpo de Cristo para la gloria de Él. Nosotros somos piedras y por eso estamos siendo labrados, para componer el cuerpo en la tierra y ser de gran bendición a cada persona. Bendecidos. El miércoles estaré enseñándote, si Dios lo permite, cómo será establecido el reino en la tierra, que viene con el diseño del principio para funcionar en la tierra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias. Tu palabra es verdad y en tu palabra nos deleitamos. En tu palabra nos gozamos. En tu palabra creemos, vivimos y reposamos, porque tú eres la palabra en nosotros. Declaro a todos mis hermanos bendecidos. Los declaro siempre arriba, nunca abajo, completos, reinando en vida y libres de toda maldición, libres de todo espíritu de condenación, de todo espíritu contrario a la voluntad tuya, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.